La historia de Salomón es bastante triste. Es una de las decepciones en la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, quizás tan joven como de 20 años, representaba una gran promesa y recibió una gran oportunidad. Sin embargo, el relato final de la vida de Salomón es una decepción. El reinado del rey Salomón comenzó con esperanza. Su padre lo declaró rey. Su nombre significa paz. Era hijo de David y Betsabé. Una de las consecuencias trágicas de una red de pecado fue la muerte de su primer hijo. Salomón era el segundo hijo. Por lo tanto, nació en una familia que valoraba el perdón. Él podría haberse beneficiado del conocimiento de sus padres sobre el Señor. Salomón se crió en un palacio lleno de conflictos. Se sentó en primera fila mientras observaba cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos. De hecho, mientras David estaba muriendo, su hermano Adonías se declaró rey. Las acciones rápidas del profeta Natán y de Betsabé solidificaron la reclamación de Salomón al trono. Salomón se convirtió en rey. Su padre pronunció un discurso de despedida en Primeros Reyes, capítulos 1 a 4. Cuando se acercaba la hora de morir de David, le dio una orden a Salomón, su hijo. «Estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra», dijo. «Entonces sea fuerte y actúa como un hombre. Observa lo que el Señor, tu Dios, requiere. Anda en obediencia a Él y guarda sus decretos y mandamientos, sus leyes y regulaciones como están escritas en la ley de Moisés. Haz esto para que puedas prosperar en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas, y que el Señor pueda mantener su promesa para mí. Si tus descendientes observan cómo viven y si caminan fielmente delante de mí con todo su corazón y alma, nunca dejarás de tener un sucesor en el trono de Israel». Su padre le dio un discurso de despedida en el que básicamente dijo: «Vive por el Señor». ¡Qué consejo sabio para el joven! Salomón parece haber seguido ese consejo. En Primeros Reyes 3, versículo 3, «Y Salomón amaba al Señor, caminando en los estatutos de David, su padre, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos». El corazón de Salomón estaba fijado en el Señor en este punto de su vida. En un sueño, Dios apareció a Salomón. En Gabaón, el Señor apareció a Salomón durante la noche en un sueño. Y Dios dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Dios frecuentemente se comunicaba con los israelitas a través de sueños en el Antiguo Testamento. Ahora Dios se comunica principalmente con nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesús, la palabra viva, según revelan las Escrituras, la palabra escrita. En Hebreos 1, versículo 1, Dios, que en varias ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por los profetas. El Señor le dijo a Salomón: «Pide lo que debo darte». Dios estaba dando a Salomón un cheque en blanco y diciendo: «Llena, ¿qué quieres?». Y si el Señor te despertara hoy en la noche y dijera: «Pídeme lo que quieras», ¿qué dirías? Tu respuesta honesta revelaría mucho sobre ti. Considera todo lo que Salomón podría haber pedido, pero considera lo que Salomón dijo. Oró a Dios por sabiduría para poder ser el rey que necesitaba ser. Dios se regocijó con la respuesta de Salomón. En respuesta a la oración, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. En Primeros Reyes 3, versículos 7 a 15. «Ahora, Señor mi Dios, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, pero yo soy solo un niño pequeño y no sé cómo desempeñar mis funciones. Tu siervo está aquí entre el pueblo que elegiste, un pueblo demasiado grande para contar o numerar. Así que da a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién es capaz de gobernar este gran pueblo tuyo?». El Señor se complació en que Salomón había pedido eso. Entonces Dios le dijo:
ya que has pedido esto, y no por una larga vida o riqueza para ti mismo, ni has pedido por la muerte de tus enemigos, sino por discernimiento en la administración de justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de modo que nunca ha habido nadie como tú, ni jamás habrá. Además, te daré lo que no pediste, tanto riqueza como honor, de modo que en tu vida no tendrás igual entre los reyes. Y si caminas en obediencia a mí y guardas mis decretos y mandamientos como David, tu padre hizo, te daré una vida larga. Entonces Salomón despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Salomón fue un gran rey y un excelente administrador. Construyó el magnífico templo que su padre había imaginado. En el año 480, después de que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico al frente de la nave principal del templo se extendía a lo largo del ancho del templo, es decir, 20 codos, y se proyectaba 10 codos delante del templo. Hizo ventanas estrechas y altas en las paredes del templo. Contra las paredes de la nave principal y el santuario interno, construyó una estructura alrededor del edificio, donde había habitaciones laterales. El piso más bajo tenía 5 codos de ancho, el piso medio 6 codos y el tercero 7. Hizo salientes escalonados alrededor del exterior del templo para que nada se insertara en las paredes del templo. En la construcción del templo solo se usaron bloques tallados en la cantera y ningún martillo, cincel o cualquier otra herramienta de hierro se oyó en el sitio del templo mientras se construía. La entrada al piso más bajo estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al nivel medio y de ahí al tercero. Así, construyó el templo y lo completó, cubriéndolo con vigas y tablas de cedro, y construyó las habitaciones laterales a lo largo del templo. La altura de cada una era de 5 codos y estaban fijadas al templo por vigas de cedro. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación. ¡Qué hermoso comienzo! En Reyes capítulo 8, versículos 22 a 53, entonces Salomón se paró frente al altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos arriba o en la tierra abajo, tú que mantienes tu pacto de amor con tus siervos, que siguen de todo corazón tu camino. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Con tu boca prometiste y con tu mano lo cumpliste como es hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, mantén para tu siervo David, mi padre, las promesas que le hiciste cuando dijiste: nunca dejarás de tener un sucesor para sentarse delante de mí en el trono de Israel. Si solo tus descendientes tienen cuidado en todo lo que hacen para caminar delante de mí fielmente, como tú hiciste. Y ahora, Dios de Israel, deja que tu palabra que prometiste a tu siervo David, mi padre, se haga realidad. Pero realmente Dios habitará en la tierra. Los cielos, incluso el cielo más alto, no pueden contenerlo, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, presta atención a la oración y al pedido de misericordia de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el clamor y la oración que tu siervo está haciendo en tu presencia hoy. Que tus ojos estén abiertos hacia este templo noche y día, este lugar del cual dijiste: mi nombre estará ahí. Para que escuches la oración que tu siervo hace hacia este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha desde el cielo, tu lugar de morada, y cuando escuches, perdona. Cuando alguien perjudica a su prójimo y es obligado a hacer un juramento, y vienen y juran el juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha desde el cielo y actúa. Juzga entre tus siervos, condenando al culpable, trayendo sobre su cabeza lo que hizo y vindicando al inocente de acuerdo con su inocencia. La progresión del pecado de Salomón fue marcada por dos grandes errores. En Reyes, capítulo 11, versículo 1,
Rey Salomón, sin embargo, amaba a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, sidonias y eteas. Su involucramiento con mujeres extranjeras predecía problemas futuros. Muchos de estos matrimonios eran alianzas políticas, pero la inmoralidad era claramente un factor también. 1000 mujeres competían por su atención. Imagina la sorpresa cuando todos los suegros aparecieron. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad en el reino. Él tenía 700 esposas de nacimiento real y 300 concubinas, y sus esposas lo desviaron. A medida que Salomón envejecía, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estaba totalmente dedicado al Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre, había sido. Siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios detestable de los amonitas. Así, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. No siguió completamente al Señor, como su padre David había hecho. En una colina al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, el dios detestable de Moab, y para Moloc, el dios detestable de los amonitas. Estas mujeres trajeron sus dioses con ellas e insistieron en que Salomón participara en rituales paganos, muchos de los cuales eran sensuales por naturaleza. Todo esto se hizo en nombre de la tolerancia, pero trajo idolatría al corazón de la nación del pueblo de Dios y desvió el corazón del rey de Dios. Entonces Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina al este de Jerusalén, y para Moloc, la abominación del pueblo de Amón. Y lo mismo hizo para todas sus esposas extranjeras, quienes quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Por lo tanto, el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se había aparecido a él 2 veces y le había instruido sobre esto, para que no siguiera otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor había ordenado. Por esto, el Señor dijo a Salomón: «Porque hiciste esto, y no guardaste mi pacto y mis estatutos que te ordené, seguramente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré durante tus días por amor a tu padre David. Arrancaré el reino de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que he elegido». El Señor levantó un adversario contra Salomón, Hadad el edomita, que era descendiente del rey de Edom. Los errores de Salomón hicieron que sufriera en sus últimos años. Dios comenzó a levantar enemigos para Salomón, y Dios levantó otro adversario contra Salomón, Rezón, hijo de Eliadá, que había huido de su maestro Hadadezer, rey de Zobá. Cuando David destruyó el ejército de Zobá, Rezón reunió un grupo de hombres a su alrededor y se convirtió en líder de ellos. Fueron a Damasco, donde se establecieron y tomaron el control. Rezón fue adversario de Israel mientras Salomón vivió, sumándose a los problemas causados por Hadad. Así, Rezón gobernó en Aram y fue hostil hacia Israel. También Jeroboam, hijo de Nebat, que era uno de los oficiales de Salomón, un efraínita de Cereda, cuya madre era una viuda llamada Zerúa, se rebeló contra el rey. La biografía de Salomón termina en Reyes, capítulo 11, versículos 41 a 43. Para obtener el capítulo final de la vida de Salomón, recurrimos a otro libro de la Biblia. En cuanto a los demás eventos del reinado de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que demostró, ¿no están ellos escritos en el libro de los anales de Salomón? Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel por 40 años. Luego descansó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, su padre, y Roboam, su hijo, lo sucedió como rey. El Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés son los 3 libros de la Biblia escritos por Salomón. Él debe haberse dado cuenta cuando estaba viejo de que su reinado había degenerado en inmoralidad e idolatría. Estaba solo esperando morir y explicarle a Dios qué vida inútil había llevado.
Eclesiastés describe lo que es la vida bajo el sol cuando no tiene relación con el creador del sol. Salomón nos contó en Eclesiastés sobre todas las cosas que intentó en su búsqueda por la felicidad. La gente intenta las mismas cosas hoy. Intentó aprender, pero descubrió que puedes tener la cabeza llena y el corazón vacío. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 17, luego intentó reír. Me dije a mí mismo, vamos, ahora te pondré a prueba con el placer para descubrir qué es bueno. Pero eso también resultó ser vanidad. Su palacio estaba lleno de risas fuertes y placer. Si crees que una gran fiesta es un atajo para la alegría en la vida, no has entendido el verdadero sentido de la vida. Salmo 16, versículo 11. Tú me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría, a tu derecha delicias a perpetuidad. Nunca encontrarás el verdadero placer hasta que encuentres una relación con Dios. Salomón también experimentó el lujo, capítulos 2 a 4. Su riqueza era incalculable. Algunas de las personas más miserables del mundo son algunas de las más ricas del mundo. El lujo no te hará feliz. Eclesiastés 2, versículos 3 a 6. Intenté animarme con vino y abrazando la locura mientras mi mente todavía me guiaba con sabiduría. Quise ver qué era bueno para las personas hacer bajo los cielos durante los pocos días de sus vidas. Emprendí grandes proyectos, construí casas para mí y planté viñedos, hice jardines y parques y planté todo tipo de árboles frutales en ellos. Construí reservorios para irrigar bosques de árboles florecientes. Experimentó con la lujuria, pero ninguna cantidad de placer físico lo hizo feliz. Eclesiastés 2, versículos 8 a 11. Pedí plata y oro para mí y tesoros de reyes y provincias. Adquirí cantores y cantoras y un harén también, los placeres del corazón de un hombre. Me volví mucho más grande que cualquiera en Jerusalén antes de mí. En todo esto, mi sabiduría permaneció conmigo. No negué nada que mis ojos desearon, no rechacé a mi corazón ningún placer. Mi corazón se deleitó en todo mi trabajo, y esa fue la recompensa por todo mi esfuerzo. Sin embargo, cuando evalué todo lo que mis manos habían hecho y lo que había trabajado para lograr, todo era vanidad, una persecución del viento. Nada fue ganado bajo el sol. Creo que tenemos el testimonio personal de Salomón en el libro de Eclesiastés. Él finalmente se dio cuenta de que la verdadera fuente de contentamiento es el Señor. Eclesiastés 12, versículo 1. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de adversidad y se acerquen los años en que dirás, no encuentro placer en ellos. Señor, que podamos aprender de la vida de Salomón y sus luchas. Recibió de ti, Señor, una sabiduría incomparable y la oportunidad de reinar con justicia y misericordia. Sin embargo, incluso frente a tales dones, se desvió y siguió caminos que no honraban tu nombre. Que este ejemplo nos sirva de lección para que podamos buscar tu rostro constantemente y vivir de acuerdo con tus preceptos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no perdernos en tentaciones y deseos mundanos que puedan desviar nuestro corazón de ti. Concédenos la sabiduría para reconocer los peligros del pecado y la fuerza para resistir las tentaciones que puedan surgir en nuestros caminos. Que seamos inspirados por la historia de Salomón para entender que la verdadera felicidad y contentamiento solo pueden ser encontrados en ti, y que podamos vivir nuestras vidas de tal manera que siempre reflejen tu gloria y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.